Por favor, abre el texto de Salmos en hebreo ahí en tu casa y ve a ver lo que dice el Sefer Teilim, ¿cierto? En hebreo. Vamos a abrir. Efectivamente dice el texto hebreo, Ka'ari Yadai Veraglai, como león, mis manos y mis pies. Ka'ari Yadai Veraglai, ¿cierto? Entonces, terminado el asunto, ya aquí dice como león, no dice que horadaron. No hay nada de que taladraron ni ahuecaron mis manos. Eso no aparece en el texto hebreo. ¡Wow! La evidencia es contundente. Acabo de ver el texto hebreo. Y el texto hebreo dice Ka'ari. Dice como león. ¡Wow! ¿Cuántos años tuvimos siendo engañados? Un momento, estimados. Gracias a Hashem hay libros de crítica textual. Ka'ari, Yadai Veraglai. Pero debajo del texto, los críticos textuales informan algo que dejará al lector simplista con la evidencia que necesita para comprender los textos apropiadamente. Una pregunta que nos han hecho llegar en más de una ocasión es, ¿la, la religión cristiana o los seguidores de Yehoshua cambiaron el capítulo 22 del libro de Salmos, específicamente el verso 17 o el verso 16, en dependencia de la copia? Vamos a analizar, ¿será cierto que los discípulos de Yehoshua cambiaron el Salmo 22? La mayoría de las traducciones, como ustedes ya sabrán, la mayoría de las traducciones empleadas por el mundo cristiano dicen, por ejemplo, voy a compartir con ustedes el texto para que juntamente conmigo vayan apreciando de mayor manera este tema. Por ejemplo, comparto con ustedes la versión JBS. La edición cristiana dice en el Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Horadar, recuerden, es sinónimo de agujerar, taladrar, perforar. Así traduce la edición cristiana JBS. Por otra parte, la mayoría de las traducciones empleadas en el mundo judío dicen lo siguiente, como pueden ver en pantalla. Comparto acá la edición de JPS, una edición judía contemporánea, y dice así: traduce el hebreo al español de esta manera o al inglés, y esta es una traducción propia al español. Perros me han rodeado, una banda de malvados me han cercado, como león, entre corchetes, mutilaron mis manos y mis pies. Nótese que no hay un verbo después de la expresión como león. Por ello es que el traductor tiene que añadir al texto original la expresión o el término mutilaron para que el texto tome sentido. De lo contrario dirían, perros me han rodeado, una banda de malvados me han cercado, como león mis manos y mis pies. No tiene un sentido, digamos, muy claro para nuestros oídos. Por eso, repito, tienen que agregar el término mutilaron. Como león, mutilaron mis manos y mis pies. Ahora, vayamos a la cuestión, al meollo del asunto. ¿Por qué hay un problema con este texto? Es que en los escritos de los primeros discípulos no se registra que Yehoshua mismo haya citado este verso del capítulo 22 del libro de Salmos como una referencia a su crucifixión, sino que más bien emplea otros versos del capítulo 22. Pero sí es clara en estos otros textos o versos que se emplean en los escritos de los primeros discípulos del capítulo 22 de Salmos,
sí es claro que hay alusiones, menciones al capítulo 22 del libro de Salmos. O sea, es evidente que desde el punto de vista de los discípulos de Josué, el propio Josué identificó el libro de Salmos, capítulo 22, como un texto mesianista. Pero hoy no vamos a explicar o descifrar el por qué el capítulo 22 del libro de Salmos es mesianista, si lo es o no. Hoy ese no es el tema. El tema de hoy es uno y muy simple y muy claro. Los discípulos de Josué alteraron el capítulo 22 del libro de Salmos, como les había dicho. Aunque Josué ni sus discípulos en los escritos registran el verso 16 o 17 del capítulo 22 de Salmos, sí hay alusiones al capítulo 22. De hecho, la primera sección del capítulo 22 de Salmos es citada por Josué justamente en la crucifixión. ¿Recuerdan? Elí, Elí, lama asaftani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, según los autores, Josué se sentía como viviendo el, el evento narrado en el capítulo 22 del libro de Salmos. También hay otras porciones del libro del capítulo 22 de Salmos, por ejemplo, que se mencionan como la división de las vestiduras de Josué en el momento de ser crucificado, la confianza de Josué en el Todopoderoso en el momento de la crucifixión. También en las narrativas se mencionan cómo los espectadores de la crucifixión movían la cabeza frente a Josué, se burlaban de él. Y todos estos temas son sacados del capítulo 22 del libro de Salmos. Así que, repito, aunque Josué no menciona el verso 16 o 17, según la versión del capítulo 22 de Salmos, esto no significa que no haya estado presente en la mente de Josué en ese momento. La propuesta que hacen los críticos de la mesianidad de Josué es la siguiente. Es una propuesta muy simple, muy burda desde mi punto de vista. O sea, y lo voy a compartir con ustedes. La propuesta que hacen los críticos de la mesianidad de Josué es la siguiente. Señores, ¿en qué idioma está escrito el libro, el texto de Salmos? ¿Está escrito en griego original? No. ¿En arameo? No. ¿En español? Obviamente no. ¿En latín? No. ¿En griego? No. ¿En qué está escrito? En hebreo. Entonces, los críticos de la mesianidad de Josué nos dicen, pues el problema de la traducción del verso 16 o 17, si el texto dice como león, o si el texto dice, como ustedes pueden ver, horadaron, como dice el texto realmente en hebreo, esa incógnita se resuelve muy fácil yendo al texto hebreo. Por favor, abre el texto de Salmos en hebreo ahí en tu casa y ve a ver lo que dice. Y luego, pues, discutimos. Te propongo, estimado, estimada, a que hagamos ese ejercicio juntos para ver qué resulta de esta propuesta que hacen los críticos de la mesianidad de Josué. Vamos a ver. Yo tengo acá para compartir con ustedes el Sefer Teilim, ¿cierto? En hebreo. Vamos a abrir. Acá lo tengo ya marcado para que sea más corto la transición. Tengo marcada la página de Salmo capítulo 22, el verso 17 en esta versión hebrea. En las versiones cristianas usualmente es el verso 16, verso 17 en versión hebrea. Y comparto con ustedes, efectivamente dice el texto hebreo, Ka'ari Yadai Veraglai, como león, mis manos y mis pies. Yo creo que bien lo puedes ver en pantalla. Ka'ari Yadai Veraglai. ¿Cierto? Entonces, terminado el asunto, aparentemente, ¿cierto? Ya aquí dice como león, no dice que horadaron,
No hay nada de que taladraron ni ahuecaron mis manos. Eso no aparece en el texto hebreo. Y claro, después de hacer este simple ejercicio, no faltará renegado alguno que, como se dice, como focas, aplaudan la propuesta de los críticos de la mesianidad de Josué. Y digan, por ejemplo, wow, la evidencia es contundente. Acabo de ver el texto hebreo y el texto hebreo dice Kaari, dice como león. Ahí no dice que horadaron, que ahuecaron, que taladraron mis manos, sino como león, mis manos y mis pies. Wow, ¿cuántos años tuvimos siendo engañados por los discípulos de Josué, por los cristianos que manipularon el verso 16 del capítulo 22 del libro de Salmos? Un momento, estimados. La pregunta que usted se puede hacer en este momento creo que es la siguiente. Si el texto hebreo, estoy buscando otro libro, acá está, otro libro que necesito para hoy. Si el texto hebreo dice Ka'ari, Ka significa como, Ari significa león, Ka'ari como león. Si el texto hebreo dice Ka'ari, ¿de dónde sale esta otra lectura que están en las Biblias cristianas? Horadaron mis manos y mis pies. El libro rojo que le acabo de enseñar, sí, está en hebreo, evidentemente, fue publicado en el 1983. Claramente es una publicación judía. Pero, estimados, hay que analizar, hay que pensar. El libro de Salmos no se escribió ayer por la tarde, no se escribió hace 100 años atrás. El libro de Salmos tiene más de 2000 años de haberse escrito, ¿cierto? Entonces, este libro que tengo es simplemente una copia de otra copia de otra copia. Gracias a Hashem hay libros de crítica textual. Por ejemplo, el libro VHS, que comparto con ustedes en pantalla. Stuttgartensia. Bendito sea Hashem que hay judíos y no judíos que se dieron la tarea de informarnos acerca de crítica textual. Crítica textual significa un análisis de los textos en cuestión. Y, bueno, creo que es muy pequeño, en efecto. Aquí ustedes pueden ver que también dice el texto, vamos a ver ahí, Ka'ari, Yadai Veraglai, pero debajo del texto que usted puede apreciar, debajo del texto, los críticos textuales informan algo que dejará al lector simplista con la evidencia que necesita para comprender los textos apropiadamente. La mayoría de los libros de editoriales judías, como este que ven en pantalla, como cualquier otro texto procedencia de una editorial judía, está basado en lo que se llama texto masoreta. Texto masoreta es un texto, digamos, el texto autoritativo. Resulta que entre los siglos 7 al 10, una serie de eruditos judíos se dedicaron a estudiar los manuscritos más antiguos y fieles y crear entonces un texto autoritativo sobre el cual pueda ya publicarse, editarse próximos, digamos, rollos o códices para para el futuro, para las próximas generaciones y que no haya tantas variantes. Y esto, repito, tomó lugar desde el siglo 8 de la era común hasta el siglo, realmente desde el siglo 7 hasta el siglo 10. El texto que sale de allí es el llamado texto masoreta.
Así que, repito, la mayoría de las ediciones judías lo que publican en la Biblia hebrea o el texto hebreo es el texto masoreta. Pero este texto crítico nos dice lo siguiente. Nos dice que hay textos masoréticos hebreos que no dicen Ca'arí como león, sino, como ustedes pueden ver en pantalla, lo que les estaba diciendo, bueno, realmente acá tienen la evidencia que no las había compartido, el testigo más antiguo y completo de la Biblia hebrea, del Tanaj masoreta, o sea, que transmite el texto masorético, es el códice Leningrado. Este es del siglo 11. Estamos hablando 1000 y tantos años después de la era común. Pues bien, en efecto, dice Ca'arí como león, pero les decía que textos como crítica textual que ven en pantalla nos dicen que existen manuscritos masoréticos que no dicen Ca'arí como león, sino que dicen Carú, que se puede traducir al español como oradaron, y también hay otros manuscritos que dicen Carú, en esta ocasión sin la Aleph, solamente Kav, Resh y Vav. Todo esto pues nos va aclarando la mente para comprender que esta suposición simplista es una falsedad. La suposición es que todas las Biblias hebreas judías dicen Ca'arí, dicen como león, en Salmos capítulo 22, el verso 17. Como león, mis manos y mis pies, en lugar de horadaron, mis manos y mis pies. Por otra parte, el texto de la Septuaginta es otro, bueno, aún no llegó a esta sección. El texto de la Septuaginta es otro texto muy, muy antiguo, que es la traducción, digamos, la traducción clásica, por así decirlo, de el Tanaj del hebreo al griego. Es una traducción judía. Los cristianos no realizaron la Septuaginta, es decir, esta traducción fue realizada por eruditos judíos, no por eruditos cristianos. Y esta traducción fue realizada antes de la era común, es decir, antes que naciese Yehoshua, ya estaba la Septuaginta, ya había sido traducido al griego, en este caso el libro de Salmos. ¿Qué dice la Septuaginta? La Septuaginta dice, cavaron mis manos y mis pies. La Septuaginta dice, como dice la minoría de los textos masoretas que estamos viendo en pantalla, Karú, horadaron mis manos y mis pies. Bien, ¿qué evidencia tenemos hasta aquí, estimados? La evidencia que tenemos hasta aquí es que la mayoría de los manuscritos del texto masoreta, texto que se emplea en las editoriales judías, la mayoría dice Ca'arí, dice como león, mis manos y mis pies. El texto, repito, no tiene sentido. Como león, mis manos y mis pies, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Nos deja en una especie de laguna. Pero hemos visto que algunos manuscritos hebreos masoréticos registran Ca'arú, cavaron, horadaron mis manos y mis pies. ¡Wow! Resulta que los que niegan la mesianidad de Josué son los que han estado engañando al decir que los textos hebreos, que las Biblias hebreas, todas ellas dicen Ca'arí, dicen como león. No, estimados, no todos los textos antiguos dicen como león, mis manos y mis pies, sino que hay textos antiguos que dicen horadaron mis manos y mis pies. Lo dicen textos masoréticos antiguos y además lo dice la Septuaginta.
lo cual implica que el texto hebreo que usó la Septuaginta para traducir el Salmo 22, verso 17 o 16, el texto seguramente decía Karú. Les propongo, estimados, que hagamos un ejercicio aún más difícil, un ejercicio de profundizar. Yo lo hice, lo voy a compartir con ustedes. El ejercicio es analizar el asunto a profundidad. ¿Sabía usted, estimado, que antes del hallazgo de los rollos del Qumran, que datan antes del primer siglo, o sea, los rollos hebreos hallados en el Qumran o en el Mar Muerto, en aquella región, datan evidentemente antes de la era común? ¿Sabía usted que antes de estos hallazgos, el texto más antiguo del Tanaj, o sea, de la Biblia hebrea, el texto más antiguo se encontraba en griego? O sea, que era la Septuaginta. Quizás usted no lo sabía. Solamente después del hallazgo de los rollos del Qumran se pudo tener como evidencia textos que antecedían a la Septuaginta. O sea, para que tengas noción de lo que te estoy diciendo, los rollos del Qumran son, o sea, datan de aproximadamente 1000 años antes del texto Masoreta. Te lo repito para que comprendas lo serio de este asunto. Los rollos del Qumran datan unos aproximadamente 1000 años antes del Códice Leningrado, que es el texto Masoreta más completo que se emplea usualmente para las traducciones de la Biblia hebrea en la actualidad. Con el hallazgo de los rollos del Qumran se puso de manifiesto que, aunque sí, digamos que en esencia, el texto Masoreta es en esencia igual a los rollos del Qumran, digamos a la Biblia del Qumran, no lo es un 100%. Evidentemente, el texto usado para crear la Septuaginta fue diferente al texto hebreo o sea, del texto hebreo que emplearon los masoretas. Y hay una gran similitud entre el texto de la Septuaginta y el texto hebreo del Qumran. Sin embargo, la realidad es que para los fundamentalistas en la actualidad, pues nada que ver con esta evidencia. No, los rollos que se encuentran hoy en el 99% de las sinagogas, según los fundamentalistas, es exactamente, la Torá es exactamente lo mismo que tendrían los judíos hace miles y miles de años atrás. Digamos que el rollo de Isaías que se emplea para crear el rollo de la Haftará, de la lectura de los profetas en la sinagoga, que es igual al texto que escribió el profeta Isaías. Nada que ver. En esencia sí, guardan la misma esencia, pero hay variantes textuales. Ahora bien, vamos a ir intensificando la evidencia para crear conciencia en la audiencia, para comprender que hay que analizar, que cada crítica que se hace debe tomarse seriamente. La primera figura que les quiero compartir a ustedes en pantalla es la siguiente. Quizás algunos no la puedan ver, aquellos que nos estén viendo a través del teléfono, se les pueda dificultar de cierta manera, pero para ello, pues estoy para leerles. Fíjense. En los 1800, el erudito Benjamin Kennicott y por otra parte otro erudito Giovanni de Rossi se dieron la tarea de cierta manera, buscaron la forma de accesar a todos los posibles manuscritos masoréticos habidos y por haber en Europa.
Y estos dos grandes eruditos registraron las variantes textuales de todos los manuscritos masoréticos que tuvieron acceso. En sus obras que menciono en el encabezado de la nota que ven en pantalla, podemos apreciar que si bien la abrumadora evidencia de los manuscritos masoréticos registran la lectura hebrea Ka'ari como león, hay algunos manuscritos masoréticos que leen Karú, o sea, horadaron en lugar de como león. Y lo más interesante es que, ¿quién escribió estos textos masoréticos? Los cristianos, discípulos de Yehoshua, cambiaron Kaari a Karú, cambiaron como león a horadaron. No lo creo. No lo creo. Los autores de estos manuscritos, lo más probable, el 99% es que eran judíos que no seguían a Yehoshua de Nazaret como Mesías. Pues bien, nos dice la evidencia que estos eruditos encontraron, bueno, eso está en el registro de Benjamin Kennicott, encontraron 8 manuscritos que registraban en hebreo, estamos hablando de textos masoréticos, 8 manuscritos registraban Karú, horadaron mis manos y mis pies. 2 manuscritos registraron Karú sin la Aleph en esta ocasión, pero el significado es el mismo, horadaron, porque la Aleph en Karú simplemente funciona como vocal. 3 manuscritos registran Karú, horadaron, pero al margen del texto. Así que, ¿qué nos dice esta evidencia? Que no, es una falsedad de que todos los textos, todas las Biblias judías dicen como león mis manos y mis pies. Es una falsedad. Aquí está la evidencia. Aquí están los autores, los eruditos. La pregunta hasta aquí puede ser, ¿estos 13 manuscritos mencionados fueron escritos por cristianos que quisieron cambiar el texto? No lo creo. Resumen hasta aquí. Repito, es una falacia decir que el texto hebreo dice como león, mis manos y mis pies. Inclusive es una falacia decir que el texto masoreta dice como león. Aquí está la evidencia. Lo cierto es que sí, la gran mayoría de los textos, de los manuscritos masoretas se registran como león, pero hay una minoría que registra horadaron. ¿Cómo tuvo lugar esta lectura horadaron? Evidentemente porque no todas las fuentes, no todos los textos fuentes decían como león o Kaari. Lo remarcable es que esta minoría de manuscritos masoretas coinciden con la Septuaginta. ¿Recuerdan? La Septuaginta es el texto griego, es la traducción del hebreo al griego realizada antes de la era común, es decir, antes de que naciese Yehoshua de Nazaret. No olvidemos entonces que evidentemente el texto hebreo fuente de la Septuaginta es mucho más antiguo que el texto masoreta. Así que este planteamiento pone en tela de juicio la veracidad de la concordancia que pudo haber existido en el texto masoreta. Si el texto masoreta fue realizado originalmente entre el siglo 7 y 10 y la lectura que supuestamente se fijó era Kaari como león, la pregunta del crítico textual ha de ser cómo hay textos masoretas que leen Karú, horadaron en lugar de Kaari como león. Sigamos intensificando la información, estimados. Pasamos ahora al siglo segundo de la era común. El erudito prosélito judío llamado Aquila de Sinope, de hecho, según la tradición judía, un discípulo de Rabbi Akiva, pues este prosélito tradujo
la Biblia hebrea al griego. Y bueno, realmente hizo tenemos dos ediciones, dos traducciones de él. Del Salmo 22 dice en su primera traducción: desfiguraron mis manos y mis pies. Y en su segunda edición o traducción del hebreo al griego, dijo o tradujo al griego: ataron mis manos y mis pies. Estamos hablando, estimados y estimadas, del segundo siglo de la era común, en un estudiante del judaísmo rabínico. Evidentemente el texto hebreo, la fuente hebrea empleada por el erudito Aquila en el segundo siglo no decía como león mis manos y mis pies. De lo contrario, no hubiese pues traducido de esta manera: desfiguraron mis manos y mis pies, o ataron mis manos y mis pies. Sigamos intensificando, estimados, la información. Pasamos ahora al personaje Símaco, que vivió a finales del segundo siglo. Jerónimo lo menciona. Fue otro que tradujo la Biblia hebrea al griego y tradujo Salmo 22, versículo 16 o 17 de la siguiente manera: como los que buscan atar mis manos y mis pies. El león, o la expresión como león, brilla por su ausencia. Solamente tenemos evidencia de la lectura como león en el texto masoreta. De hecho, en el Códice Leningrado del siglo XI. Estamos hablando del siglo II. Traductores del hebreo al griego, y el término león brilla por su ausencia. Evidentemente el texto fuente hebreo de Símaco y de Aquila en el segundo siglo no decía león. Pasamos ahora a una evidencia más antigua. Estamos intensificando la evidencia. Pasamos ahora a lo que dice la Septuaginta, de la cual ya hablamos. No olvidemos, la Septuaginta es una traducción judía del hebreo al griego. No es una traducción cristiana. Estamos hablando del siglo entre el tercero al segundo, antes de la era común, antes del nacimiento de Josué. De la Septuaginta, obviamente no tenemos manuscritos originales, sino que los más antiguos y fidedignos son, como pueden ver en pantalla, por ejemplo, el Códice Sinaítico del siglo IV, tenemos el Códice Vaticano del siglo IV, el siglo V, el Códice Alejandrino. Pues todos ellos dicen: cavaron mis manos y mis pies, Salmo 22. Todos dicen: cavaron mis manos y mis pies. Por ningún lugar en todos estos textos antiguos figura el término león. Intensifiquemos aún más, mucho más, la evidencia. ¿Qué vemos en pantalla? Pasamos ahora al primer siglo de la era común. Estamos hablando en los días donde surgió el movimiento de Josué de Nazaret con sus primeros discípulos. Y fue hallado en Nahal Hever este manuscrito, este fragmento del Salmo 22. Y como pueden apreciar, el texto que dice: como león, mis manos y mis pies. No, el texto dice carú. Horadaron mis manos y mis pies. Seguramente alguno dirá: bueno, carú no es una palabra hebrea. Bueno, acá está la palabra hebrea, un manuscrito del primer siglo, y alguien 2000 años después va a decir que no, que esa palabra no es hebrea. Me parece risible. De hecho, existen léxicos que registran la raíz Kav, Aleph, Resh como una raíz hebrea, y significa precisamente esto: perforar, taladrar.
la letra Aleph, lo más probable es que figure como vocal para la pronunciación Karu. ¿Están satisfechos con toda esta información? Yo sé que sí, pero vamos a intensificarla aún más. Nos vamos al siglo I antes de la era común y surge se escribió un texto, un manuscrito, y fue hallado entonces en tiempo más cercano a nuestros días un fragmento de aquel escrito que hoy se le llama 4Q88, es decir, un, un texto, un manuscrito de las cuevas del Qumran en la cueva cuarta, por eso se le llama 4Q. Pues es un fragmento de Salmos 22. Y como curioso es que se registra justamente la sección o parte de la sección en cuestión. Salmo que hoy llamamos el capítulo 22, el verso 17 o 16. Según la lectura, o sea, yo no soy el que voy a decir el texto dice esto o no, porque evidentemente está marchitado, es un fragmento. Así que vamos a mencionar al erudito que hace la transcripción del texto. Este es el manuscrito y este es el erudito, uno de los grandes eruditos de los rollos del Qumran o de los rollos del Mar Muerto. Su nombre es el profesor Eugene Ulrich. Según él transcribe, allí dice Kav Resh y entre corchetes él pues reconstruye el texto con una Vav, como diciendo Karu. Lo interesante es que después de la Kav no existe la Aleph para decir Ka, Ru o Ka-Ari. Después de la Resh, según el profesor erudito de los rollos del Mar Muerto, profesor Eugene Ulrich, dice Karu. Y este es el texto hebreo más antiguo del libro de Salmos, Salmos capítulo 22. Karu. La evidencia es contundente, estimados. ¿Qué tenemos entonces hasta aquí? Hasta ahora, todos los manuscritos antiguos, aproximadamente 1000 años antes de los textos masoretas, todos los evidenciados registran Karu, entiéndase, horadaron. Quizás pueda tener otra traducción, horadaron, cavaron, traspasaron. Han pasado miles y miles de años. Lo que en efecto no dicen los textos más antiguos, 1000 años antes de los masoretas, no dicen como león, no dicen Kaari, como dicen la mayoría de los textos masoretas. Yo sé que alguno pudiese decir, Abdiel, se te olvidó mencionar el Targum Teilim, es decir, la traducción al arameo de Teilim, porque allí en efecto el Targum Teilim, la traducción aramea del libro de Salmos, dice como león, ¿cierto? La realidad, estimados, es que el Targum, la traducción aramea de Tehilim, es contemporánea al texto masoreta. Según los académicos lingüísticos, el idioma arameo del Targum de Salmos es tardío. Lo llaman arameo tardío, es decir, aproximadamente en el siglo VI, VII, VIII, justamente en la época en que se realizó, o sea, en que los masoretas realizaron su trabajo, su excelente trabajo. Por ello es que se considera que el Targum de Salmos, la traducción aramea de Salmos, fue justamente una traducción tardía en los años de los masoretas. Conclusión hasta aquí. Fíjense, mi conclusión, ¿cuál va a ser? Ni siquiera voy a decirles que Karu, o sea, que horadaron, taladraron, barrenaron,
no voy a decir que esta es la lectura original. ¿Por qué? Porque no tenemos el original de Salmos. Así que no podemos decir. Lo que podemos decir es que lo más antiguo que tenemos del libro de Salmos, los manuscritos hebreos más antiguos registran Karú. Eso es lo que podemos decir. Ahora, puedo suponer, y sí me gustaría suponer, que la lectura fue cambiando, como pueden ver en pantalla. Lo primero fue Karú, sin la Aleph, o sea, la raíz Kaf Resh Vav. Luego se agregó la Aleph para lograr su pronunciación. Recuerden que en el hebreo, sobre todo según la evidencia de los rollos del Qumran, se agregaron letras hebreas o se emplearon letras hebreas como consonantes. Esto pasaba con la letra Yud para pronunciar la I, como en el caso de David. Hay veces que David se escribe con Dalet, Vav, Dalet, pero hay veces que David se escribe Dalet, Vav, Yud, Dalet. En otras palabras, se empleó la Yud para vocalizar la I. Así igual vemos en pantalla la letra Aleph también era empleada para vocalizar la consonante, en este caso K. Se vocalizó con la Aleph para que pronuncie K, Ru. Y creo que Kari, esta lectura que se encuentra en los textos masoréticos, 1000 años después de los textos más antiguos, creo que es un error de escriba. Para no ser, digamos, para no acusar sin evidencia, no voy a decir que intencionalmente cambiaron los textos para alejarlos de identificar, o sea, no voy a decir que los masoretas intencionalmente cambiaron el texto hebreo de Karú a Kaari para desvincular, para borrar cualquier mensaje mesianista del Salmos 22, no voy a decirlo, prefiero decir que fue intencional, que Karú, en efecto, es una lectura, Karú con Aleph, es una lectura extraña, no figura en ninguna otra sección del Tanaj y que es posible que algunos textos masoretas transmitieron en lugar de Karú, Kari, para que tenga sentido a la lectura, ya que de hecho en el propio Salmo 22 se habla de leones. Lo que sí debo decir claramente es que no, ni los discípulos de Josué antiguos, ni los cristianos cambiaron el texto. La evidencia es contundente. Hemos visto, estimados, estimadas, hemos visto escritos hebreos, masoretas. O sea, allí la tinta, la pluma de los discípulos de Josué no estuvo. En los textos masoretas, que son posteriores a Josué de Nazaret, posteriores a los cristianos, allí no dicen, algunos no dice como león, dice Karú, dice horadaron. O sea, masoretas, judíos tradicionalistas escribieron Karú, horadaron, taladraron, barrenaron mis manos y mis pies. Hemos visto también con claras evidencias que escritos griegos antiguos, antes de los escritos masoretas, o sea, escritos griegos cuyas fuentes hebreas anteceden por miles, por 1000 años o más los textos masoretas, vimos que en estas traducciones griegas, una de ellas inclusive realizada por un prosélito del judaísmo rabínico llamado Aquila, allí no figura por ninguna sección de Salmos 22, verso 17, no figura como león, sino que figuran otras lecturas, pero no figura como león. Y finalmente vimos escritos hebreos que anteceden el nacimiento de Josué. Vimos que tampoco en estos escritos antiguos hebreos dice como león, sino Karú, que bien puede leerse como horadaron o cavaron, barrenaron
mis manos y mis pies. De manera que llegamos a dos conclusiones básicas, estimados. Número uno, es falso que los cristianos o los nazarenos cambiaron el texto hebreo del Salmo capítulo 22. Es falso. Los textos más antiguos no dicen Kaari como león. Textos que anteceden por 1000 años a los textos masoretas, inclusive vimos textos masoretas medievales que no registran Kaari como león. Todo esto evidencia, como ustedes ya pueden ver en pantalla, que el texto masoreta es el que evidentemente contiene un error de transmisión. Y aquí tienen la evidencia contundente en pantalla. De esta manera, estimados, llegamos al fin de este primer programa ADN Israel. Espero haya sido del agrado de todos ustedes. Quiero decirles que el día de mañana continuaremos con otra transmisión más a las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos o hora también de New York. Antes de despedirme, quiero recordarles que en naxtrateam.com existe una tienda virtual a la cual usted puede accesar y puede tener acceso a toda esta información que estamos compartiendo, pero ya editada, ya colocada en textos que usted puede tener en su biblioteca. Así que no me queda más que animarle a que me acompañen el día de mañana, si Hashem así lo permite, en otra emisión más de ADN Israel. Tiene preguntas, desee que respondamos a sus inquietudes, pues pueden dejarla debajo del vídeo y yo con todo gusto pues tomaré lectura de ella para hacer quizás si la pregunta merece nuestra atención, para crear pues un tema como lo hemos hecho hoy respecto a Salmos capítulo 22, pues con todo gusto. Así que escríbanos su pregunta. Gracias le doy sinceramente a todos aquellos que nos apoyan en esta plataforma para que el canal llegue a todos. La mejor manera de apoyarnos es compartiendo el enlace con otras personas. Otra forma es dejando el like. Si le gusta el tema que tratamos, déjenos su like, haga un comentario y todo esto ayuda a que YouTube pues anuncie más del usual esta temática. Sin más, entonces los dejo y será hasta mañana si Hashem así lo permite. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.